El paracaidismo puede contribuir a quemar calorías, es mucho más seguro de lo que parece y Shannon Cleon, un tatuador canadiense, incluso logró realizarle un tatuaje a su novia mientras caía en caída libre. Además, un reconocido paracaidista estadounidense, Jay Stokes, realizó 640 saltos en un solo día. ¿Adivinas dónde encontré todos estos datos curiosos? Están en los sitios web de las compañías que ofrecen servicios de paracaidismo, pero por supuesto sus páginas no mencionan la gran cantidad de incidentes trágicos que han ocurrido cuando esta actividad extrema no salió según lo previsto. ¿Te olvidarás de las impresionantes vistas cuando te des cuenta de que tu arnés de seguridad está mal ajustado o el viento sopla tu paracaídas directamente contra las rocas? Pero existen innumerables razones menos evidentes por las que el paracaidismo puede terminar en fatalidad y provocar un dolor insoportable. Como siempre, se recomienda la prudencia del espectador. Este video alcanzó más de 1 millón de reproducciones en 2012. Laverne, una septuagenaria de California de 80 años, decidió hacer paracaidismo en su cumpleaños, y eso es algo digno de admirar. Al inicio del video, donde Laverne espera el despegue, se la ve muy feliz, pero en la parte donde la mujer se encuentra junto a la puerta abierta, se puede notar cómo sus piernas se debilitan y su sonrisa desaparece. Por su expresión facial, Laverne cambió de opinión de repente y dijo un rotundo no. Pero para animarla, el instructor la tomó de la mano y saltó del avión con ella. Sin embargo, en cuestión de segundos, quedó claro que debería haber escuchado a Laverne. La cuestión es que durante un salto en tándem, el cliente está sujeto al instructor con cinturones de seguridad. Los principales puntos de sujeción pueden colocarse alrededor de la cintura, las caderas o los hombros. Normalmente, un instructor profesional revisará los arneses antes del salto para asegurarse de que el cliente esté cómodo y bien asegurado. Pero de alguna manera, después de la caída, la mujer se soltó de los cinturones. En pánico, empezó a aferrarse al instructor. El resto del material con Laverne se grabó en tierra y afortunadamente ella está viva y en buen estado. Sin embargo, la mujer estaba molesta porque sus cinturones de seguridad no se revisaron correctamente, pero hay que entender que incluso si todo está bien con el paracaídas, una aventura emocionante puede convertirse en una verdadera tragedia con solo una ráfaga de viento o un error mínimo en el cálculo de la trayectoria de caída. Esto es aún más cierto en los saltos con traje Wings, una prenda aerodinámica con membranas de nylon entre los brazos, las piernas y el tronco, que permiten a la persona volar en posición horizontal. Un movimiento parecido al vuelo de un ave o un murciélago es empleado principalmente por los practicantes de salto base, quienes ni siquiera necesitan abordar un avión para desplazarse, ya que con un traje con alas pueden lanzarse desde un acantilado u otra plataforma elevada. La dirección de su trayectoria se controla mediante la inclinación de los brazos o las piernas. Antes de aterrizar, simplemente despliegan un pequeño paracaídas, y eso es todo. No parece demasiado complicado, pero en realidad muchos saltadores han sufrido accidentes precisamente porque no lograron gestionar correctamente esta orientación. La realidad es que el tiempo que disponen para reaccionar ante un peligro y evitar una tragedia es de apenas 5 segundos como máximo. Un estadounidense llamado Jeb Corus experimentó esto en carne propia durante sus 18 años de carrera en saltos base y con trajes alados. Realizó muchos saltos peligrosos. Sin embargo, cuando saltó desde Table Mountain en Sudáfrica en 2012, algo salió mal. A una velocidad aproximada de 193 km/h, de repente su pierna golpeó una superficie plana, una roca de granito que sobresalía del suelo. Jeb sufrió la fractura de ambos tobillos, 3 dedos de los pies y el peroné se desgarró. Además, sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior izquierdo y una herida en la piel que requirió un trasplante. Tuvo que permanecer en Sudáfrica durante más de un año para recuperarse y poder regresar a casa. Cuando los periodistas le preguntaron por su progreso, él respondió que sentía como si no estuviera tomando analgésicos, sino experimentando un dolor constante, y que, en realidad, tenía mucha suerte. Muchos accidentes similares han costado la vida a los practicantes de trajes con alas. En 2016, un entusiasta italiano de los deportes extremos llamado Irish Mare transmitía en vivo su descenso con traje de alas desde la cima de la montaña Kundig, en Suiza. Así comenzaba la transmisión en directo. Ir parecía muy animado, diciendo a sus espectadores que lo acompañarán en su vuelo. Luego colocó la cámara en el bolsillo y saltó. En cierto momento, los espectadores escucharon un sonido extraño, como un golpe, seguido de gritos. La sección de comentarios de la transmisión se llenó rápidamente con cientos de mensajes,
en los que la gente intentaba averiguar si Ir estaba bien y le pedían que respondiera lo antes posible. Sin embargo, el video nunca mostró su regreso al cuadro. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en ese instante, pero Ir sufrió lesiones incompatibles con la vida. Lamentablemente, cuando algo sale mal en un salto, las posibilidades de supervivencia se reducen casi a cero. Alexander Poi también fue un famoso saltador de base, cuyos videos atrajeron millones de visitas en YouTube. Poi no solo saltaba, sino que realizaba acrobacias complejas. Por ejemplo, en 2013, Alexander alcanzó una velocidad de aproximadamente 249 km por hora mientras atravesaba la estrecha cueva de Batman en Moner, España. Este truco ha sido visto más de 13 millones de veces y parecía capaz de afrontar cualquier desafío peligroso. Sin embargo, en agosto de 2016, se encontraba en los Alpes franceses, listo para realizar su próximo vuelo con traje de alas. Para ello, Alexander acudió a un popular lugar de salto llamado Bas, pero la cercanía de las rocas hacía que el sitio fuera muy arriesgado para los paracaidistas base, dejando a muchos de ellos con heridas. No obstante, esto no detuvo a Alexander, quien confiaba plenamente en su profesionalismo y en su capacidad para salir ileso de cualquier situación de riesgo. Así que, sin pensarlo demasiado, simplemente se lanzó al abismo. Todo salió muy bien, como siempre. Alexander maniobraba hábilmente, realizando giros bruscos, y estaba a punto de desplegar su paracaídas cuando, de repente, calculó mal la distancia a una roca y se estrelló contra ella a gran velocidad. Lamentablemente, no fue posible sobrevivir a un impacto tan severo. Lo más aterrador de todo es que Alexander se convirtió en una de las 7 personas que fallecieron en un salto desde la base en un año. Entonces, ¿por qué la gente asume conscientemente semejantes riesgos? El director Richard Perry, quien ha realizado películas sobre este tipo de aventureros, afirma que todos los que usan trajes de alas en realidad saben que cada vuelo puede ser el último. El 8 de octubre de 2013, Viktor Kovic, un entusiasta extremo húngaro, realizaba un salto de entrenamiento desde la cima de la montaña Teememen en el Parque Forestal Nacional de China, justo antes del Campeonato Mundial. Viktor no estaba solo. Otros paracaidistas y aficionados a esta impresionante escena se habían reunido en la montaña. Allí empezó su vuelo. Los espectadores quedaron fascinados al ver cómo Viktor se deslizaba sobre el parque hasta desaparecer de la vista, y luego, 1 o 2 horas después, no se volvió a saber de él. Lo más aterrador fue que no lograron ponerse en contacto con él. Se organizó una operación de búsqueda y rescate en la que participaron aproximadamente 200 bomberos y agentes policiales. La difícil orografía del área complicó la misión, ya que todos sabían que Viktor podría estar en cualquier lugar, en un barranco o atrapado en un árbol. Finalmente, lo hallaron. Yacía en la base de una roca de 100 metros de altura. Cuando los rescatistas se acercaron, quedó claro que Viktor ya no respiraba. Había sufrido una lesión en la cabeza y había perdido mucha sangre. Como prueba de ello, hay una historia que le ocurrió en ese mismo año a Mark Sutton, quien fue el especialista que, durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, realizó un salto en paracaídas vestido como James Bond. Tras la gran repercusión, al año siguiente, Mark y su amigo fueron invitados a los Alpes por una empresa especializada en filmar deportes extremos. Allí, ambos fueron transportados en helicóptero sobre la zona de Granatón, donde se lanzaron con trajes Wing desde una altitud impresionante de 3.300 metros. Los dos tenían planeado realizar un vuelo cercano, lo que significa que volarán lo más cerca posible de las montañas y rocas de manera deliberada. Esta técnica es empleada por paracaidistas que consideran que los saltos convencionales son demasiado sencillos para ellos. Con el paso del tiempo, el amigo de Mark fue el único en aterrizar en el lugar previsto. Lo que realmente le ocurrió a aquel famoso especialista en ese día aún se desconoce, ya que la policía no proporciona declaraciones detalladas. Solo sabemos que Mark fue hallado sin vida tras aquel salto, y lo más probable es que se estrellara contra una roca. Pero hay algo aún más peligroso que un salto en paracaídas en grupo con traje de ala el 27 de agosto de 1967. Los paracaidistas de Ohio tuvieron la oportunidad de saltar desde un avión militar modificado a una altura de 6.000 metros. Se trataba de un bombardero North American B-25 Mitchell, y además de todo, el evento era gratuito en ese momento. Este tipo de actividad era relativamente novedosa y costosa, por lo que los amantes de la adrenalina aprovecharon cada ocasión para inscribirse en esta aventura. 30 personas llegaron al aeropuerto de Ortner en Wacan temprano en la mañana.
Al llegar descubrieron que el vuelo podría no efectuarse debido al aumento de nubosidad, lo cual molestó a los participantes. Tuvieron que esperar y aguardar a que las condiciones climáticas mejoraran. Por la tarde, la niebla se disipó parcialmente y entonces los pilotos decidieron despegar. Los paracaidistas se apresuraron a ponerse ropa adicional encima de sus monos, ya que desde la altitud a la que saltaría, la temperatura alcanzaba los menos 34 grados Celsius y el avión no contaba con aislamiento ni calefacción. Sin embargo, cuando todos los participantes ocuparon sus puestos en la aeronave, se dieron cuenta de que había demasiados pasajeros y el bombardero estaba sobrecargado. Por ello, se solicitó que los paracaidistas menos experimentados desalojaron sus lugares en favor de sus colegas más veteranos. Los participantes que permanecieron en tierra observan con nostalgia cómo el avión despegaba sin ellos, sin saber que aquel desafortunado evento terminaría por salvarles la vida. En ese momento, el piloto del bombardero confiaba únicamente en las instrucciones del despachador para mantener la trayectoria, ya que la niebla seguía siendo bastante espesa, dificultando la navegación del avión. Cuando el despachador informó que el avión había realizado una vuelta en U sobre Ortner, dio el permiso para saltar. Los paracaidistas corrieron hacia la puerta abierta sin ver más que la neblina afuera. Sin embargo, decidieron saltar ignorando las regulaciones de la Administración Federal de Aviación. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.